Hola, muy buenas noches, amigos, amigas que sintonizan Radio Transistor. Nos da muchísimo gusto saludarlos este lunes. Como saben, hoy tenemos como cada lunes un invitado especial para hablar de diversos temas. Hay muchos en la agenda, en la semana han sucedido cosas realmente importantes. Y bueno, este programa, como lo comenté en su inicio, pues es un programa, en el título lleva la iniciativa, el tema, Contreras, Tradición y Cultura, ¿no? Y la idea es invitar a especialistas, a vecinos, a gente vinculada a los pueblos y barrios para hablar un poquito sobre justamente las tradiciones, los mitos, las leyendas, las historias sobre diversos pueblos de la Magdalena Contreras. Estamos transmitiendo en Transistor Radio, esperemos que nos puedan sintonizar aquí desde la bella alcaldía de la Magdalena Contreras. Y bueno, sin más, les comento que nos acompaña el día de hoy el doctor Iván Gómez César. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Es doctor en antropología y pues realmente ha estudiado, se ha dedicado al estudio de los pueblos y barrios del Valle de México, y un poco esta transmisión del día de hoy viene ligada a la anterior que tuvimos con el buen Manuel Martínez, que nos hablaba sobre los pueblos y barrios originarios de la Magdalena Contreras, sobre San Jerónimo Aculco y sobre temas realmente interesantes. El día de hoy, pues, si me permite, doctor, iniciar la charla un poquito, que nos contara de su trayectoria, que nos contara un poco de sus estudios de posgrado. Sabemos que tiene un interés por la antropología, y quiero pensar que este interés por la antropología, por el estudio de los pueblos, de las comunidades, lo llevó un poquito a caminar, a mirar hacia el Valle de México. ¿Cómo ha sido la composición de sus pueblos, de sus tradiciones? ¿Cómo pudiéramos entender este inicio de su carrera, doctor? Bueno, pues a veces es la vida la que te va llevando. Yo comencé haciendo un proyecto que se llamó Historias de mi pueblo, en el que finalmente se publicaron 5 libros sobre las historias de los pueblos de Milipalta, contadas por ellos mismos, y a partir de entrevistas de otros medios, que hasta ese momento, estoy hablando de hace ya realmente mucho, fue en 1992, era la primera vez que en la Ciudad de México se hacía una cosa de ese tamaño, digamos, ambiciosa, de rescatar la memoria de los pueblos. Esto me alentó mucho y me acompañó. Hice otras cosas, salí del país, pero yo regresé siempre. Y finalmente hice mi tesis doctoral sobre un poco la culminación de ese proyecto, que fue sobre cómo construyen su historia los pueblos de Milpalta. Y de ahí en adelante luego entré a la UACM, y ahí me tocó fundar una oficina que se llamó Coordinación de Enlace Comunitario, y ahí tuve la oportunidad de conocer muchos de estos pueblos. Entonces he tenido que ver con prácticamente toda la cuenca. Toda la cuenca. Está por salir, espero que muy pronto, un libro sobre la zona norte, sobre la parte más norteña, que es Cuautepec. Pero tengo Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, en general. Y también me he dedicado a analizar otros actores sociales muy importantes, como son los barrios antiguos, o algunos no tan antiguos, barrios populares, que son otra cosa, y también comunidades indígenas que se han asentado en esta zona. Digamos que mi mirada lo que pretende es abarcar como este sistema de ríos, que es como la cultura popular que está en esta gran ciudad. Hay que recordar que aquí estuvo Tenochtitlan, y eso tiene que ver con todo esto. Sí, tiene que ver con la historia. Alguna vez nos comentaba que solo en la Ciudad de México hay 150 pueblos originarios, y además señalaba y hacía énfasis que están vivos, que eso me parece, digamos, muy interesante recuperar, rescatar. ¿Qué le ha llamado la atención, digamos, de estos pueblos que ha conocido, que se ha adentrado, algún aspecto en particular, alguna historia en particular de estos pueblos o de uno de ellos? ¿Qué nos puede comentar un poco? Bueno, yo empecé, como decía, trabajando pueblos, digámosle, con toda una personalidad como tales, es decir, pueblos que tienen una base agrícola, pecuaria, pueblos que tienen territorio, en este caso bosques y zona de agricultura, etc. Y digamos, este es un tipo de pueblos. Lo que encontramos que la Ciudad de México tiene unos 50 pueblos que son así, es decir, que tienen territorio agrícola todavía, son pueblos, yo les digo, rurales, semi-rurales, aquí hay también.
y pueblos urbanos, pueblos que se los ha comido la mancha urbana, que han tenido que negociar su existencia, su sobrevivencia, adaptándose al crecimiento vertiginoso de la ciudad. Entonces, bajo el asfalto o junto al asfalto, lo que tenemos es cerca de 100 pueblos en toda la ciudad. No hay una sola delegación que carezca de ellos, no hay ni una sola. Lo que tenemos es con ellos una memoria muy nítida y muy especial. Probablemente es un caso único de una ciudad con estas características tan sobresalientes en ese sentido. Es interesante, me llama la atención que identifica, ubica esta cuestión entre los pueblos rurales, semirurales y los pueblos ya urbanos. Digamos, ahí hay una distinción, podríamos pensar, entre una lucha entre la modernidad, el discurso del desarrollo, los megaproyectos y la resistencia de los pueblos a poder conservar sus tradiciones, su cultura, su territorio. ¿Cómo podríamos hablar un poco más de esto? ¿Cómo usted identifica estos pueblos urbanos que han, digamos, tratado de resistir a esta mancha urbana? Lo que he podido apreciar, yo tengo más de 20 años trabajando estos temas, es que en ese lapso, en 2 décadas, hemos podido presenciar un renacimiento de esos pueblos urbanos. ¿Cómo? Bueno, pues ahí estaban, pero estaban en una condición casi, digamos, escondidos, ¿no? Okay. Resistían. Siempre han estado ahí, pero ¿sí? Resistiendo de alguna manera. E incluso ellos mismos reconocen que, por ejemplo, las mayordomías se estaban perdiendo. Pero en los últimos 20 años hemos empezado a vivir un proceso de resignificación, de fortalecimiento de su identidad cultural, de su molde cultural. Y esto tiene todos los signos posibles. Por ejemplo, una zona de las más típicamente urbanas, urbanizada, de un cierto tipo de urbanización, que es la delegación o la alcaldía ahora Benito Juárez. Pues hay 8 pueblos, si no me equivoco. Qué increíble, ¿no? Sí, ahí en medio. Cualquier capitalino podría decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo que 8 pueblos? ¿No? Cuando he dado esa plática en otros países, sí. Y me decían, pero ¿cómo? O sea, sale uno de la ciudad y entra un pueblo ahí en medio. Es que no se ve, no hay fronteras, salvo para quien quiere verlas. Sí, claro que las existen. Los pueblos conservan un montón de características muy peculiares. Pero le decía, ¿qué caminos tomaron? Pues todos los caminos posibles. Por ejemplo, en ese lugar hay un pueblo que tenía oportunidad de estar cercano, Santa Cruz, que este pueblo, una parte muy importante de este renacimiento es la fiesta alrededor de las danzas, ¿no? Las danzas. Son danzas antiquísimas, ellos tienen una memoria de 100, 150 años de las danzas, papeles antiguos y una profusión de danzas muy impresionante. Uno va a la fiesta y dice, ¿de dónde salieron? Sí. Esto tiene 20 años. Y en torno a la danza ha empezado a fortalecerse todo lo demás, es decir, las mayordomías, que pueden tener muchos nombres, por cierto. La mayordomía no sería sino la organización comunitaria que posibilita las fiestas y otros, digamos, elementos fundamentales de su vida. A partir de eso, entonces empiezan a pelear, por ejemplo, el territorio de nuevo. Claro, ellos no están peleando contra una papelera, como el caso de Milpalta, ¿no? Que están explotando el bosque, ¿no? Ellos pelean contra las grandes tiendas que quieren una calle más. Pero es la misma lucha. Sí. Es la resistencia, digamos. Sí, es la misma resistencia. En sus espacios a veces es un parque, ¿no? Uno se entera, por ejemplo, que el parque hundido, pues eran las villeras, por eso está hundido, de un pueblo. Y uno va encontrando las huellas de los pueblos, en todos lados. 150 pueblos. Eso le da un sustrato cultural de la Ciudad de México muy poderoso. El diálogo con las piedras, también menciona un poco eso. Cuéntenos un poco. Bueno, sí, esto es la parte como viva de este actor muy peculiar, es el actor más antiguo. Es el actor más antiguo que tenemos en la cuenca. Pero también está ese hecho muy relacionado que tiene que ver que esto fue una gran urbe. Sí. Una urbe compleja. Esto no fue una gran ciudad solamente, eran varias ciudades grandes y muchísimos pueblos. Se estima, en un estudio de hace unos 40 años, el más importante de ese momento, se encontraron
cerca de 250 pueblos. De muchas maneras, incluso a pie, ¿no? Buscando los nombres, ¿no? El nombre católico con el apellido náhuatl. Por ejemplo, la traza urbana de los pueblos que son como serpientes, ¿no? Yo vivo en uno, la Romita, por ejemplo, que es un callejón, son 4 y van a convergir en el centro. O sea, no tiene nada que ver con el resto de la colonia Roma, que está perfectamente bien cuadriculada. Trazada. Un trazo cuadricular. Aquí no, esto es un trazo que tiene que ver con la naturaleza, con el agua, con los cultivos. Qué maravilla. Y está, si uno va por, digamos, una visita aérea, ahora que es fácil, con un dron, puede localizar los pueblos con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque son así. Permanece esa traza, digamos. Sí. Y habla mucho del pasado, de la identidad del pueblo. De lo asombroso de cómo se sostuvieron. Sí. Por ejemplo, la Romita donde vivo ahora, ya, digamos, es una de las zonas que más difícilmente se puede calificar como un pueblo, pero tiene elementos. Tiene elementos. Uno de ellos la traza, y todavía tiene elementos comunitarios. Pero se da una pelea, ¿no? Una pelea, va a depender de muchísimos factores. En su opinión, ¿cuáles son los elementos sustantivos, digamos, que podemos considerar, tomar en cuenta, observar, para poder identificar la permanencia aquí de un pueblo, de una identidad, de una colectividad? ¿Hay algunos elementos que podemos nosotros tomar como criterios? ¿Cuáles serían? Sí, hemos de reducir al mínimo, porque son un montón de elementos, pero si hemos de reducirlos al mínimo, un pueblo esencialmente es un grupo de familias, para empezar. Un grupo de familias que se ha sostenido. Es curioso, pero en algunos lados esas familias han tenido incorporación de otros, pero que se han convertido finalmente en esas familias centrales. Se adscriben, sí. Perfecto. Sí, eso ha pasado por ejemplo con Quebec. Sí, claro. Ahí se tiene conciencia de que tienen 100, no vienen desde la época prehispánica en ese caso, pero son préstamos que tienen cierta coherencia, mantienen cierta coherencia. Entonces, bueno, primero, un pueblo es un grupo de familias. Normalmente es un santo, y es un dato sumamente importante. Claro. Un santo central y los barrios, porque los barrios eran subdivisiones de los pueblos, cada uno con su propio santo. Como dice el dicho, cada quien para su santo. Sí. El santo es como la personalidad de un pueblo, el santo que organiza su tiempo ceremonial. Sí, claro, es un elemento de identidad y es el espacio que les permite encontrarse, porque lo que encontramos es un tejido asombrosamente amplio que a partir de ese hecho, o sea, de las fiestas religiosas y cívicas, las dos, es un entramado de relaciones entre los pueblos. Por ejemplo, un pueblo de Milpalta puede que tenga relaciones con pueblos de Morelos, de Ayacapa, por ejemplo. Tienen contactos. Y son antiquísimos. Intercambian. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Intercambios. Puede ser que incluso los pueblos estén peleados. Están peleados por ejemplo, problemas de límites de tierras. Todos han tenido. La tierra y todos lo tienen, sí. Los límites, las fronteras, es un verdadero problema. En Chiapas mismo, recuerdo que hay muchísimas investigaciones de los conflictos que hay. Así es, con la tierra. En Oaxaca, en Guerrero, en muchos otros lugares. Por supuesto. Sin embargo, este tipo de trato que tiene que ver con la fiesta y el santo les permite sobrepasar ese. Si no, se terminarían desapareciendo, ¿no? Sí, unos de otros. Me tocó ir a Chalma, desde Milpalta, y atravesé un pueblo que ha estado constantemente en fricción muy fuerte. Y, digo, durante cientos de años ha habido muertos y ha habido muchos problemas ahí entre pueblos de Milpalta y este pueblo que también ahora es de Milpalta, pero tiene como origen Xochimilca, que es San Salvador Cuauhtémoc. Y uno pasa por San Salvador y la gente de San Salvador es encantadora, en el sentido de que la fiesta es un espacio de reciprocidad, de encuentro, de unidad, a pesar de que existen todos los problemas, y que al otro día vuelvan a renacer, se da eso. Y esto tiene una muy importante, digamos, trascendencia, porque, por ejemplo, cuando la Revolución Mexicana, ¿no? Que muchos pueblos de toda la cuenca, especialmente en la zona sur, tuvieron que huir, fueron quemados. Los pasamientos. Porque eran zonas zapatistas. Entonces, y aquí estaba el poder central, ¿no? En el centro de México, ahí estaba la oligarquía mexicana,
los grandes capitales y el poder. Entonces les daba pánico que alrededor hubiera una muralla de pueblos zapatistas. Entonces hubo un tremendo, digamos, choque militar y fueron quemados los pueblos. ¿A dónde se refugiaron? Pues en esos caminos. En esos caminos, ahí se encontraron con los compadres, ahí se encontraron con la gente que... Y de esa manera, a pesar de haber quedado abandonados, prácticamente todos, aquí también. Aquí sucedió. O sea, aquí sucedió lo mismo, exactamente lo mismo. Fueron quemados los pueblos y regresaron. Resurgen. Hay un resurgimiento. Esto se explica por dos cosas. Sí. Uno, por la fuerza interna, y segundo, por la solidaridad que este sistema, estos antiguos caminos del encuentro religioso, que probablemente vayan más allá del catolicismo, posibilitar. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Hay una distinción que pudiéramos hacer o no entre lo religioso, la religiosidad y la religión? Digamos, coexisten elementos que la fiesta popular, el pueblo, la comunidad comparten, y ahí hay mezclas, digamos, que aunque uno no sea católico propiamente o no comparta, forma parte de esa fiesta, de esa colectividad. ¿Cómo es esto, doctor? Por supuesto, podemos distinguir muy claramente entre la religión, sí, su estructura, que es la iglesia, sí, que eso por supuesto tiene una incidencia muy poderosa, influencia a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo de los siglos, claro. Pero también la religiosidad propia. Okay. Es decir, no es infrecuente, es muy común que haya contradicciones, ¿no? Entonces llega un cura a un lugar y decide que no le gusta cómo está el atrio de la iglesia y decide traer, a pesar de que ese atrio tiene una función muy importante dentro de la fiesta popular, de la fiesta tradicional del pueblo. Bueno, ese tipo de contradicciones nos encontramos sistemáticamente, como también lo contrario, que el cura es un elemento dinámico muy importante. A mí me ha tocado presenciar esas dos cosas. Lo que uno puede concluir es que son dos cosas diferentes, que pueden coincidir o no. Tiene una base propia. La iglesia es de ellos. A veces les gana la iglesia como institución, pero la iglesia es de ellos. Claro, como institución, digamos. La institución que pertenece a la iglesia con mayúsculas, al papado, sí. Ahora, porque antes pertenecía al gobierno mexicano. Con las reformas civiles. Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno, estaban en la lógica de la iglesia, pero la estructura de la iglesia es sin duda algo de lo que se apropian los pueblos. Sí. Y los santos son estos elementos fundamentales, ¿no? Sí. Para la fiesta, digamos, no se puede entender una sin la otra, Claro. corren paralelamente, y ahí el pueblo encuentra un elemento de comunión, podríamos llamarlo. Así es, absolutamente. No me acuerdo si les comenté ahora en la plática que me tocó dar. Este es un caso muy peculiar de una comunidad formada por diferentes grupos de personas de etnias distintas. Por ejemplo, están en Xochimilco, se llama San Isidro Xochimilco, y han de ser unas 15 etnias diferentes. Nahuas de Puebla, de Oaxaca, del Estado de México, de varios lugares. Solamente nahuas. Sí, todos juntos, se llama San Isidro Xochimilco. Sí. Entonces ellos se asentaron, compraron la tierra, antes era una tierra de cultivo, y ahí se asentaron, ¿no? Pues era un dormitorio, ellos venían a trabajar, ¿no? Hicieron un video que se llamaba, así empezaba, ¿no? Antes aquí vivía el maíz, así empezaba. Muy bonito su documento. Pero hoy ya pasaron 30 años, más de 30 años de esto, y ya nació una primera generación de muchachos de muchas etnias diferentes. Y les pasa lo mismo que a los pueblos originarios, están viviendo un proceso de fortalecimiento identitario, ya siendo plenamente urbanos, pero van y regresan digamos, tienen dos vías, regresan a su propio lugar de sus ancestros, porque me tocó ver ahí como con los mixtecos, los New Sabi, cómo van y a descubrir cómo es el asunto del maíz, el tata, ¿no? Que le dicen el maíz, que es el que los explica. Sí. De un lado, pero del otro también se insertan aquí con los pueblos que ya existen. Entonces, ¿cómo le hacen para definir qué es santo? Si eran de tantos pueblos, que eran de muchos. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Entonces, yo no sé cómo fue que lo jugaron, pero jugó un papel muy importante en las fechas. Es decir, los pueblos vecinos ya tenían
pues, celebraciones perfectamente definidas, Establecidas. su calendario. Sí. Y ellos buscaron un espacio, entonces descubrieron que ahí estaba San Isidro. Entonces, pues, San Isidro. Qué interesante. Acordaron que fuera San Isidro. Acordaron que fuera San Isidro. Sí, hay una razón utilitaria y que no le quita digamos, lo religioso al asunto, pero lo decidieron porque no había de otra, ni modo que se encimaran con las fiestas que Con los existen. demás. Y competir, digamos, ¿no? Exactamente. Ya teniendo un santo e iglesia, entonces ya pueden ir a presentarse en los demás pueblos. Sin eso no pueden hacerlo. No hay forma. ¿No? No hay forma, es, digamos, el primer elemento para poder generar estos intercambios. Así es. Hay intercambios, digamos, a nivel simbólico, pero también parece que hay un respeto, por esto que cuenta, hay cierto respeto a estas formas de organización colectiva, a estos símbolos. ¿Cómo podemos entender eso, doctor? Que nos contaba también una historia interesante de que iba una peregrinación, pero de alguna manera iban a llegar a la casa, a la vivienda de algún fallecido. Ah, sí. Y había un respeto absoluto, ¿no? Sí, pero esa anécdota es interesante, digamos. Eso, por cierto, no es en un pueblo. Okay. Eso es en un barrio, es aquí es en un barrio. Magdalena. Es la fiesta de la Medalla Milagrosa. Que es una fiesta muy grande, 4 días o 5 días, no recuerdo. Como suelen ser las fiestas de Tremenda, pueblo, ¿no? compite como una fiesta de pueblo. Sí, sí. Tiene el mismo sistema de interacción que se le llama, se me va ahorita el nombre, espero recordarlo, Sí. pero que consiste precisamente en que tú tienes tu santo, en este caso la Virgen de la Medalla, y con esa estableces un nexo con los pueblos. Por ejemplo, de aquí van todos los pueblos de Magdalena Contreras a la fiesta de la Medalla. Perfecto. Por cierto, son los más asiduos, los más... Los de aquí. Sí, sí. A mí me Pero interesante. ellos también vienen de Guanajuato y de otros lados. Sí. O sea, tienen su red y no es un pueblo. Es un barrio. Es un barrio Perfecto. popular Perfecto. donde viven algunas personas de pueblo, pero no esa es su connotación. Y esto lo he encontrado ya en muchos lados. Los barrios populares que Sí. no tienen un nexo de origen con Sí. los pueblos, sin embargo comparten elementos comunitarios y culturales como este. Y decía lo de la fiesta porque yo lo presencié, me tocó estar en uno de los recorridos, hacen varios recorridos, que son un mitote gigante en el que van muñecos estos Están padrísimos. enormes, Enormes. como gigangas, con bandas y con un ruidero tremendo, fiesta, ¿no? Toda la fiesta colectiva. Y cerveza, claro. También. y mucho ruido. Y sin embargo, de repente me llamó y largo, es un recorrido largo. Van siguiendo el territorio, van siguiendo las fronteras en este caso, de un barrio. Porque eso se mueve, ¿no? Conforme el desarrollo urbano. Y de repente un silencio. ¿Qué está pasando? Digo, después de estar en esa algarabía y de repente todo el mundo Va a toda la fiesta y impone, el silencio impone. Después de ese ruido, el silencio impone. Entonces pregunté y resulta que me dijeron, no, ¿qué estamos pasando? Enfrente de la casa de un señor fulanito que está moribundo. Es una señal de respeto por él. Dieron la vuelta para visitar a ese señor. Entonces la fiesta encarna también un sentido de identidad, pero también de solidaridad hacia adentro y de representación hacia afuera. Claro. Todo esa es la función que tiene. Y en esto se parecen los tres actores de los que he dicho. Los barrios populares, las comunidades indígenas que ya residen aquí y los pueblos originarios. Perfecto. Pero por supuesto la fuerza mayor son los pueblos originarios. Son los pueblos originarios. Es la matriz cultural. Ah, ok, eso es Es interesantísimo. la matriz cultural Es una del matriz. pueblo de la Ciudad de México. Perfecto. He encontrado, bueno, hay libros que tratan el tema, por ejemplo, de el carnaval. El carnaval en el siglo XVI, XVII, XVIII, es toda una historia. Pero en un momento dado, Sí. a pesar de que al principio era una fiesta esencialmente criolla, se va convirtiendo en una fiesta popular. Pero termina siendo un desastre de fiesta, un ruidero, como se sabe. el Cerveza, carnaval, corre comida, sí, cerveza. es una fiesta muy crítica y lépera, digámoslo así. Y entonces las buenas conciencias pues dijeron, y de indios. Y de indios. De indios y de mestizos y de negros. Qué cosa, nada más para en esos años. Entonces Eso la sí. fueron corriendo del centro, Sí. la fueron sacando hacia la periferia. Pero lo interesante es que no se fueron los pueblos solamente con la fiesta, se fueron los mestizos. Hay un proceso de mestización, que es la razón de ser de esto que ahora podemos apreciar. Me tocó trabajar también
la colonia Buenos Aires, que es una colonia brava, ¿no? Sí, Muy reconocida, hasta hace muy poquito ganó operativo, Sí, sí, sí. policíaco, que hay todos los años y muy fuertes. Y ahí hay una solidaridad muy semejante. Entre los habitantes. Sí, entonces ahorita hacen una fiesta así. Y ¿quiénes van? Pueblos de Tláhuac. Danzas de pueblos de Tláhuac. Danzas, por cierto, también la que aquí está, en muchas de las fiestas, va a la Buenos Aires. Estos son como danzantes cocheros. Ahora vi una danza de Puebla fantástica, que son un diablo. Yo nunca había visto esa, pero cada año son otras y más, cada vez son más. O sea, un barrio popular está profundamente engarzado con ese sentido de la fiesta. Ahora tenemos tigres de Puebla y tigres de Oaxaca y de Guerrero. O sea, la Ciudad de México es un... Los Judas, por ejemplo, que claro, tiene toda una tradición impresionante, ¿no? Que se ha ido adaptando y resignificando al hecho de también ya encarnar personalidades políticas. Digamos, también hay un elemento simbólico interesante y crítico, ¿no? Cómo Peña Nieto se convierte en el gran Judas del sexenio. Por cierto, ya se acerca el 26 y 27 de septiembre la desaparición de sus estudiantes de Ayotzinapa, y en una de estas marchas del 20 de noviembre, muy importante, hacen un peña gigante, ¿no? Entonces es una quema de este Judas, de esta encarnación del mal, que nuevamente vienen a fundirse estos elementos religiosos, de la religiosidad, de la fiesta popular, ¿no? Así es. Y tiene que ver con los carnavales finalmente también, o sea, cómo va evolucionando este tipo de elementos con los años. ¿Qué ve hacia adelante, doctor, con esta nueva etapa que ya inicia el país, o que ya inició? Yo creo que la capital está jugando un papel cultural muy significativo. Me tocó estar, por cierto, ahora también en esta... Me habían invitado muchas veces, la primera vez que voy, y ahora sí no voy a faltar, y los invito a todos a Son para Milo, que es una fiesta que tiene 17 años, que se hace en la Ciudad de México, que es de sones mexicanos, sones de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo, pero que ya tomaron una carta de naturalización, porque hay que recordar que el son jarocho, donde metió la mano, por cierto, el abuelo de Televisión Mexicana, como se llamara, el señor Escárraga, el abuelo, El fundador. exacto, transformaron la fiesta jarocha, la adaptaron al cine, hicieron otra cosa. Sí, eso no existe, no existe en el cine, pero no existía en los pueblos jarochos, eso no existía. La vestimenta blanca, esa preciosa, el arpa gigante, eso, muchísimos músicos. Eso, digamos, es una interpretación de lo que existía. Y eso provocó que languideciera la cultura jarocha, realmente, esa música, el son jarocho. Y aquí fue, en la Ciudad de México, un grupo de jóvenes de allá, que estaban estudiando en la Ciudad de México, que dijeron, ¿cómo se están muriendo? Los lauderos ya no producen instrumentos, se están muriendo. ¿Qué sucede entonces? Entonces van a buscar a los viejos, a los últimos, y se crea Mono Blanco, por cierto, que ahí estaban los últimos discos de Mono Blanco. Encuentran Mono Blanco, y entre los jóvenes de la ciudad, que eran de allá, y los viejos, se renace. Y hoy es una fiesta gigantesca. Son 3 días o 4 días, no recuerdo bien, pero es la cosa más aparatosa. Pero es música de aquí, totalmente. Y son gente indígenas, ancianos, y jovencitos y jovencitas, en cantidades industriales. Es un fiestón de... Eso tiene un papel semejante. La Ciudad de México es un surtidor y también es un receptor muy poderoso de esas culturas populares. Entonces, ¿qué tenemos? Una ciudad extraordinariamente diversa. Cosmopolita, pero también, ¿no? Tienes aquí el arte del mundo, claro. Digamos, la vanguardia en muchos aspectos de música electrónica, de todo lo que quieras, y del otro, de música popular. Lo que tenemos es una ciudad con una riqueza cultural asombrosa que, ¿por qué se tiene? Porque tiene la base cultural de estos actores sociales. Estos son los que le dieron ese sustrato que hoy permite que esta ciudad tenga ese alcance cultural. Perfecto. Ahora ya en esta nueva etapa, ya nos comentó un poco cómo va a caminar, cómo va a evolucionar. ¿Qué opinión le merece esta nueva etapa que viene a la par con un reconocimiento expresado en la Carta de la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México,
que ya hay un reconocimiento y hay un apartado especial a los pueblos y barrios y comunidades indígenas. ¿Qué, en su opinión, qué podríamos decir que podemos recuperar, ¿no?, como elementos para el rescate? ¿Qué faltaría o qué sobra? ¿Qué opinión le genera este apartado? Tenemos un nuevo momento, sin duda. Ha sido muy complicado, hay que decirlo. Esto a nivel nacional es asombroso que México, teniendo la personalidad cultural que tiene, no reconociera a las comunidades indígenas. La Constitución del 17 no reconocía. Pero además era algo intencionado. Sí, digamos, era miedo a una parte, de un lado miedo, y segundo, una posición mayoritaria de que lo que había que hacer era, de alguna manera, absorber a los grupos indígenas culturalmente, desaparecerlos, integrarlos si se quiere, por un sentido más positivo. Vasconcelos, una de las iniciativas de los libros de texto, iba en ese camino. Era mestizar, México es mestizo, entonces era como un intento de, incluso por la buena, pero de desaparecer la diversidad cultural. Y es asombroso que es hasta 92 que se reconoce en la Constitución. Por cierto, por Carlos Salinas de Gortari, que hace una operación compleja porque de un lado reconoce la existencia de los pueblos, les da derechos en un plano muy general, pero del otro ataca el punto central, que es el artículo 27, la parte de reforma agraria, y la suprime. Este juego complejo y contradictorio. Algunos grupos dicen que está pasando algo similar, ¿no? Perfecto. Es decir, si hay un reconocimiento expreso, no había reconocimiento. En la Ciudad de México no había un reconocimiento expreso. Cuando empezamos a trabajar esto, yo me acuerdo que llegamos a la delegación de Iztapalapa, porque ahí estaban los primeros planteles de la universidad en la que trabajo, y preguntábamos si no sabía nada de qué pueblos, cuáles pueblos. Hay no saben ni pueblos existen. Se sabía en Xochimilco, pero en Iztapalapa, y mucho menos en Benito Juárez. Sí, en Benito Juárez. Incluso por escrito respondieron que no había pueblos, por escrito respondieron. O sea, no tenían idea. De ese momento a hoy hay un paso adelante muy poderoso, muy importante, pero todavía insuficiente. Porque aquí tal vez el punto sigue siendo, como en el caso de la Constitución Nacional, el asunto de las tierras. Anida siempre ese tema, ¿no? Es profundo, sensible. Es un tema muy delicado porque ahí están las reservas territoriales. Están dos cosas. Quienes lo ven como reserva territorial, es decir, para construir, y quienes lo ven como parte de su potestad, su herencia cultural, histórica. Historia, de todo. O sea, quien lo ve como bosques y quien lo ve como terrenos para construir, ¿no? Un Walmart. Comercial. Exacto. Entonces, esta es una pelea muy importante, que además tiene muchísimo tiempo, pero que se agudizó después de la Revolución, porque la ciudad empezó a crecer de una manera. Por ejemplo, Iztapalapa. Iztapalapa tenía en 1910 algo así como 15,000 habitantes, si mal no recuerdo. En 1930, o sea, el brinco que dio Iztapalapa, por cierto, un brinco en el que la mitad de la población originaria murió en la Revolución. Igual que en Milpalta y en los, tal vez aquí también, ¿no? Este dato de aquí, de Magdalena, no lo conozco, pero en Milpalta murió la mitad. O bueno, no regresó la mitad de la población. Es decir, la población se fue recuperando hasta 1930 y más adelante. La que tenía en 1910. Son luchas que dejan a su paso desolación y muerte. Digamos. Mucha desolación. Y que tiene que ver con el problema de la tierra, precisamente. Y también con otro detalle muy importante, que es el zapatismo fue derrotado en términos militares, pero tuvo un triunfo ideológico y político en la Constitución del 17, porque eso sí se le reconoció, no la existencia de pueblos, pero sí su derecho a la tierra. Sin eso no habría paz. Y entonces en esta ciudad se le repartieron tierras, se le reconocieron tierras a más de 100 pueblos. Entre 1916 y 1940, digamos, o los 40, más de 100 pueblos fueron sujetos de derecho agrario, fueron, se les repartió, se les dotó, o sea, los restituyeron tierras. Curiosamente, a nivel nacional, el primer pueblo donde la acción ya del gobierno triunfante, digamos, el gobierno de Carranza, de Venustiano Carranza,
incluso antes de la Constitución del 17, el primer reparto de la Revolución Mexicana institucionalizada, digámosle, es Iztapalapa, fines de 1916. No es el primer reparto porque, por supuesto que los primeros que repartieron tierra fueron los zapatistas, y fue en 1913, muy temprano, porque era la vocación natural del zapatismo. Pero eso no era gobierno todavía. Pero el primero, así, propiamente gubernamental, es en Iztapalapa. El segundo es Tláhuac, Xochimilco, y también se dotó de tierras en Cuautepec. Son los primeros 4 del país. Esto tiene que ver, esto es esta peculiaridad, esta historia. Seria, sí, exactamente. Tiene raíces fuertes. Muy importantes. Esta era la cabeza del imperio. Esta era la cabeza del imperio. Y es el único caso en América Latina donde la cabeza del imperio siguió siendo la capital. Fíjese, eso no pasó ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en ninguno de los países con población indígena grande. Pasó lo mismo. La gran Tenochtitlan. Tenochtitlan se convirtió en México. Incluso la Constitución tiene una frase al inicio de los primeros párrafos, hace alusión a la gran Tenochtitlan. Pero bueno, por ahí dicen que uno de los bienes más escasos no es el agua, es la tierra. Entonces, digamos, continuando esta discusión, ¿hay elementos de carácter jurídico o más bien es por la vía de la organización popular o por ambas vías el poder enfrentar esta vorágine de crecimiento, el poder dialogar con las autoridades? ¿Cómo ve esa relación que tendría que hacer de los pueblos y barrios con las autoridades y viceversa? ¿Cómo podría haber un entendimiento? Y yo diría que de toda la población. Por supuesto que los actores más sobresalientes son... Claro, no solamente los habitantes de los pueblos, sino, digamos, la población en general. Recuerdo una foto, una información que supe de Seúl, donde los jóvenes de la educación básica, como a nivel secundario, tenían que hacer prácticas ahí junto, en medio de la gran ciudad, en una ciudad de rascacielos espectacular, para sembrar arroz. O sea, los muchachos, aunque vivieran donde vivieran, tenían que saber del arroz. Este vínculo con la tierra es absolutamente indispensable. Los jóvenes mexicanos, urbanos o no urbanos, tienen que tener una relación más estrecha con el sentido de las cosas. Con la identidad. Con la identidad, con la visión antigua y con el sentido de que no es solamente porque esto es azteca, no, es de vida, ¿no? Es el agua, es la tierra, es el aire, es el futuro, es la salud, es la vida, es la muerte, tiene un sentido mucho más profundo. Es la posibilidad de que haya un mañana. Así es. Y un tipo de relación más equilibrado, más inteligente, más sensato, ¿no? Sí. Con la naturaleza. Entonces, esto encierra una cosa muy, muy importante. Y hay contradicciones, digamos, en ese poder recuperar, pues hay devastación ecológica también, recursos naturales que están en juego, hay una contaminación atmosférica que pues cada vez nos consume más. Digamos, la ciudad, lo hemos platicado en diversas oportunidades, está colapsada en términos de movilidad. Gracias. Y tiene que ver con falta de planeación, con falta de políticas urbanas, etcétera. Pero también tiene que ver con esta parte de cómo poder recuperar estos espacios, cómo poder mantenerlos de alguna manera permanentemente presentes para el pueblo, para la gente, para sus habitantes. Cómo poder incidir en esa parte. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum presenta a la próxima titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, antes Cederec, ¿no? Ahí hay un cambio institucional interesante. ¿Qué opina, doctor, de este anuncio que hoy da la doctora Sheinbaum? ¿Cómo lo ve? A mí me parece fantástico. Yo conozco a Larisa desde hace mucho. Muy bien. Nos tocó, bueno, nosotros les ofrecimos el espacio y propusimos alguna pequeña participación. ¿Sí? Hicieron el primer diplomado de indígenas en la Ciudad de México hace 15 años, ¿no? En el espacio de la UACM, y fue fascinante. ¿Participó en la UACM? Sí. Ah, qué maravilloso. Y fue ella, Larisa. Sí, sí. Desde entonces ha tenido un papel muy importante, y este giro, la verdad yo lo celebro muchísimo. Me tocó estar con ella hace unas 2 semanas en la declaración de gobierno propio de un pueblo de Tlalpan. Sí, y ahí estaban los ancianos de la comunidad, los representantes de un gobierno integrado por quienes están integrados por ejidatarios, por comuneros, por pequeños propietarios, por mayordomías,
Incluso la flor más bella, no, en ese caso, ¿De Ejido? No, de Ejido, no sé si se llama, no, era la reina de las fiestas. Ah, ya. Pero una muchachita, Sí. igual, era parte del gobierno, del nuestro gobierno, era un número importante de personas y se hizo todo un ceremonial y ella fue una de las personas que estuvo empujando. No es fácil hacer esto. Entonces, eso fue hace apenas unas 2 semanas. Yo celebro muchísimo una visión de esa, una habitación como la de ella, como la de la Visa, se encuentra ahora en ese lugar. Yo lo celebro mucho. Que además es una mujer muy preparada, es abogada, maestra en Derecho Penal, posgrado en Ciencias Antropológicas, ahí hay ecos con usted en su Sí. trayectoria profesional y académica, y promotora de los derechos humanos, digamos, hay una gran expectativa del trabajo. Así es. De Tenemos una generación de indígenas en la ciudad. Sí. Tal vez es una de las peculiaridades. Los indígenas llegaron aquí por hambre, la verdad. Bueno, la mayoría. Hubo otros que llegaron por estudios. También. Y en los dos casos funcionó. Ahora está funcionando porque están teniendo muchos más recursos intelectuales y económicos también, y sociales y políticos para hacer frente a sus condiciones. Cada una de estas son historias donde antes se disolvían prácticamente o se empobrecían o se debilitaban grandemente las comunidades indígenas. Ahora ya no. Pero incluso desde aquí se fortalece ya, o hay una interacción muy poderosa, como que pasa un poco como cuando los mexicanos salen al exterior y mandan sus remesas. Sí. Y hay cambio cultural también. Claro. La ciudad está jugando un papel también dinamizador muy poderoso de muchas zonas indígenas del país. Sí. Hay vínculos que lejos de debilitarse se fortalecen, por decirlo de alguna manera. Y el caso del nombramiento de la próxima secretaria de Pueblos Indígenas pues es muy representativo en ese sentido. En su opinión, ¿por qué sería de Secretaría de Pueblos Indígenas y no de pueblos y barrios o colonias, etcétera? Entiendo que no he visto, vi la noticia apenas, no he visto la argumentación de cambio. De hecho, ha tenido varios cambios esa secretaría en tiempos muy cortos. O sea, no termina de era lo más inmediato. Antes era Secretaría de Desarrollo Social. Perfecto. Era un área de desarrollo y luego se convirtió en otra secretaría y ahora la parte de dos. No me he puesto a pensar porque esto apenas tiene unas horas. Sí, es muy reciente. Pero me refiero, ¿tendrá alguna hipótesis, doctor, hace el énfasis en lo indígena? Pues yo, sí, exacto. Lo que yo creo es que me parece positivo. Sí. No sé en la práctica porque están separando la parte agropecuaria. Sí. Eso no lo he pensado, pero entiendo que es un gesto. Muy es un gesto muy bien. poderoso e importante hacia los actores sociales. La pluralidad de la ciudad, que es lo que está comentando. Y un reconocimiento a ellos mismos. O sea, son ellos. Muy bien. Son ellos los que están ahí. No, son ellos mismos. Sí, lo indígena, claramente lo señala el nombre de la secretaría. Sí. Muy bien. Como a nivel nacional. A nivel nacional. Recuperando un poco lo de que ha participado en la UACM, la próxima titular, y que usted de alguna manera ha formado parte de esta construcción de la UACM, ¿qué nos podría comentar del proyecto educativo de la UACM? Ligándolo un poco en estos tiempos que vivimos, ¿cuál es el papel de la universidad pública frente a un neoliberalismo que ha sido devastador, que incluso en las reformas educativas ha inyectado este espíritu individual, capitalista, extractivista, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué nos puede comentar un poco, doctor? Bueno, primero como de una visión más general, ¿no? Lo que tenemos está pasando en México. Sí. Es que se pasó de la influencia decisiva de cierto tipo de formación académica, Sí. digámoslo así, como de los gitanitas, Sí, desde luego. de una visión de país finalmente. Economicista. Ellos están representando donde predomina la visión de que es la gran empresa la que va a salvar a México, la que puede dinamizar, la que crea los empleos, etcétera, ¿no? Que pone todas sus cartas ahí, que es el ITAM. Y que la pobreza se atiende con políticas desde arriba, que también es el ITAM. Microeconomía, números, estadísticas, y focalización. progresas y Sí. ese tipo de subsidios Exactamente. a la pobreza. En fin, de esta visión creo que tenemos las condiciones para que haya un replanteamiento muy serio de cómo debe ser el desarrollo del país. Y celebro muchísimo el regreso de la UNAM.
al centro del poder. Lo celebro muchísimo. Claro. Porque yo creo que nos empobreció muy notablemente. No estoy en contra del militar ni nada, me ha tocado para nada. Yo creo que hay gente muy respetable. Claro, valiosa incluso, ¿no? Sí, y hay gente de la UNAM que comparte con ellos, o sea, no es solo una cosa meramente institucional, pero no deja de ser simbólico e importante que hoy la mayoría son de la UNAM. Perfecto. No creo que es una cosa secundaria, yo creo que hay una cosa poderosa atrás, que es la noción de que este país tiene que abrirse más a recuperar esa parte de su vida cultural, ¿no? Que es un golpe de timón muy fuerte, muy poderoso, muy poderoso. Entonces esto a todas las instituciones nos tiene que marcar, ¿no? Yo creo que este reto de abrirlas, también de desprivilegiarlas, yo personalmente mi posición es de que tenemos que pensar en instituciones que ya no continúen arrancando a la gente de donde es y convirtiéndola en otra cosa distinta a lo que es. Tenemos que pensar en una universidad más abierta a los saberes de la gente, porque aquí en la ciudad es asombroso. No tenemos una institución, un instituto de ciencias agrícolas que tenga que ver con la semilla, ¿no? Xochimilco, que no se pronuncia Xochimilco, SH al principio, quiere decir la sementera de las flores. Hoy importamos la semilla de la Nochebuena, que por cierto es una planta originaria que fue cultivada por los mesoamericanos, la adaptaron esa y muchas otras cosas las importamos. Estamos importando de Estados Unidos la semilla de la flor en Xochimilco. Sí. Eso no me parece menor. Estamos importando maíz. La visión esa tecnócrata de que es más barato, ¿no? Importar es un absurdo. No toma en cuenta muchos detalles importantes del asunto, que el maíz no es solamente una cuestión de consumo, sino tiene un alcance y un significado mucho más importante y profundo. Claro. Para la personalidad de lo que es México. La cosmovisión del mismo pueblo. Así es, me recuerdo que una vez el ministro de Comercio de China vino a México, y además de un vergonzoso acontecimiento de que su elevador se atoró en un lío. Estamos hablando de un personaje de la economía número 2 del mundo y con un dinamismo único. Y por cierto, con la que tenemos una relación comercial, pues, francamente ruinosa, ¿no? Le compramos 1000 y le vendemos 10, digamos. No sé exactamente los números, pero por ahí va. Y bueno, el tipo le preguntaron qué pensaba de que lo que debía hacer México. A mí me asombró muchísimo lo que dijo. ¿Qué comentó? Cuéntenos. Dijo, yo creo que México es un país muy poderoso y tiene que apostarle esencialmente a su profunda cultura. Claro. Eso dijo el hombre. Impresionante. Yo me quedé aturdido, o sea, no es un tecnócrata cualquiera que está no en un tipo de centavos, subió, claro. Bajó, no, de esa economía elemental, no. Estamos hablando de una persona que miraba mucho más profundo, claro. Que viene de un país con una cultura muy rica también. Entonces, yo dije, qué interesante, el tipo nos está haciendo una recomendación muy sabia. Piensen en lo que son, sí. Y desde ahí su relación con el mundo. Claro. Y no solamente si van a exportar tales partes de un automóvil, ¿no? Y pagando salarios de miseria, etcétera, el esquema que tenemos, maquilador de quinta, que como país tenemos, y más bien un país diferente, con un tipo de desarrollo distinto. Entonces yo creo que aquí la apuesta hacia la cultura es la apuesta hacia actores sociales, hacia los actores sociales que han estado terriblemente descuidados. Perfecto. Y dentro de ellos el más importante son los pueblos en todo el país. En todo el país, no solo en la ciudad. Decía un gran sociólogo francés, cuando uno ve México y ve las noticias, se horroriza. Pero si uno se detiene a ver y baja la mirada, ve que México sigue funcionando de una manera formidable en los barrios, en los pueblos. Por ejemplo, en este instante ha de haber miles de personas caminando de un lugar a otro haciendo una peregrinación. Sí. En este instante, no ha de haber un segundo en este país en que uno de los 200 santuarios se llene de gente, y es permanente, es un hormiguero. Una interacción permanente con él. Sí, increíble. Bueno, si no miramos eso, si pensamos que la cultura está desperdida de eso y que la cultura solamente es la alta cultura, la hegemónica, digamos, que emana de Occidente, que uno tiene que impulsar, por supuesto, sí. La ópera, y venía escuchando mexicanos que han hecho cosas increíbles, y por supuesto que eso hay que seguir apostándole al teatro, al teatro clásico, todo lo que quieran,
pero tenemos que ser capaces de relacionarlo, tener que ver con este tipo de raíces poderosas que tiene México. Lo mencionaba Andrés Manuel de manera permanente en su campaña, que México es un pueblo con una gran reserva de valores culturales, históricos, ¿no? Que digamos debemos recuperar, potenciar, fomentar, porque eso es lo que ha permitido resistir tantos embates, ¿no? Lo venía señalando Andrés Manuel en su campaña, y casa muy bien con lo que dice este funcionario, que el consejo que le da a México. Sí. A ver, atiendan esa parte, ¿no? Recuperen, no pierdan de vista los valores, las tradiciones, el rescate de la cultura, que es fundamental, ¿no? En ese sentido, ¿qué papel podría tener la universidad pública, la UACM? Ya para ir cerrando esta primera transmisión, bueno, ¿qué nos puede comentar? Aquí en la Magdalena Contreras tenemos una instalación que esperamos que pronto sea más grande, porque esta es pequeña, pero hemos trabajado ya 3 años, ¿sí?, con un pequeño equipo de estudiantes que nos ha permitido tener una inmersión en la realidad de la Magdalena, sin pretender que somos expertos ni mucho menos, pero sí de acercarnos y de escuchar y de ver. La conclusión que yo tengo es de que tiene una gran riqueza cultural también la Magdalena, poderosísima. Claro. Aquí hay 4 pueblos. 4 pueblos, 50 colonias, y otros actores sociales. Hay también comunidades indígenas, esos por cierto no los encontré, pero sé que hay. Okay. ¿Por qué no? Porque en ningún lugar donde no haya. Tenemos un esquema parecido y tiene peculiaridades marcadas. Yo creo que es una zona con una gran riqueza. Tiene que tomar un relieve muy poderoso aquí también, el reconocimiento de la cultura y de los actores sociales, que es lo mismo. Y la participación de los actores sociales tenemos que relacionarlo. Entonces la universidad que estamos pensando es una universidad que tenga una interacción muy intensa, muy profunda con esta realidad. Ya lo hemos empezado a hacer. Tenemos un consejo ciudadano que ha accedido de manera honoraria a trabajar con nosotros. Entonces creemos que están dadas las condiciones para que en este lugar la UACM este diálogo lo mantenga permanentemente, desde el principio. Desde el inicio. Y que tenga un alcance que pueda comprender también toda la zona sur, ¿no? Estamos hablando de la zona de los bosques, que es más de la mitad del territorio de la Ciudad de México. Claro. Y que necesitamos una mirada mucho más intensa, que no es solamente pinos, no es solamente posibilidades agrícolas, son, como decía, diversos actores sociales que se cruzan, ¿no? Que, por ejemplo, aquí como el Cerro del Judío, ¿no? El Cerro del Judío es una síntesis admirable. Es interesante, ¿no? Yo me quedé muy asombrado, sí, que es un cerro que tiene 2 nombres. Que la parte antigua es la nueva, es una especie de contrasentido, porque la parte antigua, que es la plaza, porque no es una pirámide, es una plaza completa, donde lo mejor conservado es un solo edificio, una pirámide hermosa, que fue preservada por los antiguos, porque se ve la intencionalidad de su parte, de cubrirlo, de preservarlo, y que tiene apenas lo que va del siglo XXI, tiene apenas lo que va de este siglo descubierto, actuando, digamos, abiertamente, y sin embargo la parte de abajo, que en realidad de otra manera se vería como muy nueva, ya es la vieja, que es la ciudad que avanzó hacia el Cerro del Judío y se apoderó de toda la parte media. Fue subiendo, digamos. Sí, casi se apodera de todo, pero bueno, ahí está. Entonces, ese cerro sintetiza la Ciudad de México. Arriba, el pasado que se asoma recientemente, y abajo, esa nueva ciudad, que son muchas historias mezcladas. ¿Y cuál es la posibilidad de futuro? Una de las estudiantes haciendo su tesis sobre esto, son los jóvenes. Eso es lo que las nuevas generaciones. Los jóvenes pueden ahora interactuar y reconocer que la pirámide que está arriba también es parte de ellos. O bien vengan de Guerrero, o de Michoacán, o no sé, de dónde. Pero viven aquí, son parte de esto, y eso ya es de ellos. Perfecto. Digamos, un comentario final antes de cerrar este maravilloso programa con el doctor Iván Gómez César, que le agradecemos mucho que nos haya acompañado, doctor, en esta transmisión de Radio Transistor. Alguna reflexión final, digamos, en esta parte, la posibilidad de la UACM, de este proyecto, es mantener un diálogo constante con la comunidad, no desaprenderse, no desapegarse, como ha sucedido en otros casos. Hablábamos del ITAM, que había
una forma de concebir la sociedad, la política, desde una estructura, ¿no? Hasta cierto punto ajena a lo que sucedía. Esta es una propuesta que, al contrario, busca tener esa permanencia, con ese diálogo permanente con la comunidad, con la gente, con sus problemas, que me parece muy importante, y que de ahí se generen líneas de investigación, de saberes, ¿no? De compartir estas experiencias, estos conocimientos, y que de ahí salga algo, digamos, ese es, digamos, la apuesta. Claro, que aprendamos historia a Sí. partir de las maravillosas reliquias que tienen aquí del siglo XIX, de los monumentos arqueológicos, de la historia del zapatismo, en fin, ¿no? Perfecto. Que se aprenda, que se acerque y que atienda un asunto muy, muy importante. Sí. Los jóvenes de aquí, tal vez de manera muy especial, los que están en la parte alta, Okay. hay una situación seria de pérdida de identidad, de búsqueda, hay un naufragio social muy serio. Necesitamos que se sientan parte de algo. Ujú. Esto probablemente es uno de los factores que está incidiendo mucho en la desarticulación de México, en el debilitamiento de México. Tiene que ver mucho que los jóvenes se desprenden fácilmente de lo que son y se convierten en otra cosa, en sus enemigos, ¿no? Enemigos de donde vienen. Eso tiene que ver con esto, y ahí la educación juega un papel realmente poderoso. Fundamental. Y sobre todo en un momento, en un contexto donde desafortunadamente vemos que los que están en la línea de fuego, ¿no? De los combates, del lado de los gatilleros son jóvenes, son niños y jóvenes, pero también del lado de las fuerzas federales son jóvenes, son personas muy jóvenes de 18 años, 19, que están enfrentándose permanentemente, están disputándose el territorio, y entonces la educación viene a jugar un papel fundamental en la reconfiguración de este nuevo México que queremos construir todos. Claro, y una educación que no sea la apuesta para que tengas una profesión donde ganes más, ¿no? Sino Claro. una que te recupere como persona parte de algo, que te recupere como ser partícipe de una identidad, de un sentido de las cosas, que te haga respetar, observar y admirar cosas de lo que eres parte, y la posibilidad de que de ahí crees más cosas. Creo que ese sentido humanista de la educación es lo que tenemos que rescatar. Permanecer con este sentido de comunidad, de fraternidad, de unión, creo que eso es lo que la gran reserva de valores que necesitamos nosotros recuperar. Doctor, pues muchísimas gracias. Seguramente en esta nueva etapa que inicia con Andrés Manuel, con la doctora Claudia, que ha hablado de la generación, de la posibilidad de concretar proyectos, universidades. Andrés Manuel mismo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, habla de eso, de poder ofrecer oportunidades a los jóvenes por la vía educativa y por la vía laboral, y creo que las condiciones son inmejorables para poder construir desde abajo todo lo que hemos hablado este día. Nuevamente agradecemos mucho la participación del doctor Iván Gómez César, agradecemos también de manera especial al Gons, que nos apoya aquí en la parte técnica, y agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos. Ya no hubo mucha oportunidad de poder responder los comentarios, pero seguramente si nos van dejando estas preguntas, Gons nos hará la facilidad también de ir respondiendo, que nos haga llegar, y en la próxima prometemos generar más interacción. Estamos haciendo los ajustes, doctor, para estar en tiempo real, digamos, respondiendo un poco los cuestionamientos. Nos hacían ahí unos sobre precisamente algo en lo que ya no ahondamos, quizá en otro programa, sobre los elementos políticos, digamos. Hay un doble juego, digamos, sí está de alguna manera en la Constitución plasmado algo, pero puede en ese espíritu tener un trasfondo político, como mencionamos con Salinas, los diversos momentos de la historia. No siempre ha sido, digamos, de manera positiva. También ha generado otros efectos que valdría la pena analizar. Pero bueno, en otra oportunidad, si el doctor acepta, haremos una segunda transmisión hablando sobre este tema tan interesante. Les agradecemos mucho, que tengan muy buenas noches y los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 aquí en Radio Transistor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.